Bueno, y hasta aquí hemos llegado con el tema del día. Yo creo que importante, necesario este análisis que hemos realizado respecto a esto que tanto presume la izquierda como un derecho, un avance, pero sí, mientras avance el número de personas que reciben el ingreso mínimo vital, más problemas tendremos. Y ese dato que nos ha dado Lorenzo Bernaldo de Quirós en adelanto al informe que están preparando en Free Market es espeluznante. Ya hay más gente... ya se ha dado la vuelta, ya se ha cruzado la línea, ya se ha invertido la curva, ya hay más gente en España que vive de un salario del Estado frente a los que viven de un salario privado. Es decir, ya hay más gente viviendo de la clase que produce riqueza para que pueda vivir esa gente. Ya los pasivos son más que los activos. Y esto, señores, es un verdadero problema, es un desastre. Pero en el día de hoy también tenemos que analizar qué pasa en los mercados, unos mercados que viven con la vista puesta en Estados Unidos. En el día de hoy tenemos que contar que el IBEX 35 ya ha perdido el nivel de los 11.800, que no perdía en los primeros compases de cotización. 11.793 puntos para un indicador, el español, que pierde un 0,89% en este momento y donde brillan como principales valores dentro de nuestro principal indicador ArcelorMittal con una subida del 2,58%, Celnex con una subida del 1,56%, Repsol con una subida del 1,3% y por el farolillo rojo las acciones que más bajan: Acciona un 2,54% abajo, AENA un 2,37% e IAG un 1,5% abajo. Vemos también noticia destacada porque llevaba días algo deprimido. El Bitcoin recupera parte del terreno perdido en lo que llevamos de año, sube un 1,43%, cotiza en $94.759. Ya saben que es un valor extraordinariamente volátil, pero que sí que ha hecho es, desde agosto a esta parte, prácticamente duplicar. En este caso vamos a seguir, insisto, muy pendientes de todo lo que tenga que ver con el Bitcoin. Pero para analizar todo lo que pasa en los mercados, yo tengo hoy la suerte, el gusto de poder saludar a un amigo de este programa. Él forma parte de la comunidad inversora de LWS y además es asesor financiero y amigo de este programa. Antonio Hidalgo, desde Málaga, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Feliz pues 2025. feliz año, sí señor, que no hemos hablado todavía en este año. Estábamos analizando un poco los datos que tenemos, las noticias que comandan ahora mismo la prensa especializada en materia de finanzas y veo, fíjate, mira, uno de los primeros titulares que leo en prensa especializada dice, se pregunta un redactor, ¿bastará el frenazo, del mercado laboral en Estados Unidos para encerrar a los halcones de la Reserva Federal? Hay mucho interés en conocer cuáles van a ser los siguientes pasos de la Reserva Federal norteamericana, porque hay mucho interés en saber qué puede suceder con el mercado estadounidense. Recordemos, hablo de memoria, Antonio, el S&P 500 cierra 2024 con un avance del 23%, el Nasdaq con un avance del 29%. Son rentabilidades extraordinarias, estratosféricas para un indicador o unos indicadores que llevan años cosechando grandes resultados, unos rallies alcistas espectaculares. Claro, cada vez que vemos esto en bolsa, Antonio, normalmente ahí hay que empezar a decir, hombre, pues tarde o temprano esto no puede seguir así ad eternum. Normalmente no ha seguido así, históricamente no ha sido así. Y hay muchos analistas que están con la vista puesta en lo que pueda pasar en el mercado norteamericano respecto a una posible reversión a la media, una posible caída de los mercados norteamericanos. Sin embargo, otras narrativas comentan lo contrario. Por eso es tan importante y hay tanta atención a lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Exacto, es que al final, tú lo decías, no solamente venimos de un 2024 donde el Standard & Poor's ha subido un 23, un 24%, sino que ya en 2023 tanto el S&P como el Nasdaq venían con un crecimiento así. Entonces, la verdad es que se avecina un 2025 apasionante, porque claro, por otro lado, la economía norteamericana parece que se va a ver reforzada internamente por medidas que va a implantar Trump en cuanto llegue a la Casa Blanca, ya anunciada, de rebaja de impuestos para las empresas, etcétera, etcétera. Entonces, nos encontramos aquí en una dicotomía, en esta reversión a la media, en esta
digamos, puesta de corrección incluso sana, ¿no? O de tomarse un descanso sano, que parece que los índices americanos todo hace prever que toca, versus que al final no nos olvidemos, lo que manda en las valoraciones son los beneficios de las empresas. Si ahora las empresas, por mor de pagar menos impuestos, tienen más beneficios, ahí vamos a ver cómo se encuentra esa doble vertiente, esa dicotomía. Por un lado, la reversión a la media y por otro, los beneficios. Yo este año también hay que tener en cuenta que algo que parecía, que tú lo has nombrado, parecía que estaba ya, digamos, medio resuelto, aunque nosotros siempre anunciábamos que no, y en charlas contigo lo hemos comentado ambos, que es la inflación. Ojo, porque la Reserva Federal tiene una papeleta importante. El mercado laboral no está teniendo buenos comportamientos como se esperaba en Estados Unidos, y por otro lado la inflación repuntando, que lo estamos viendo en los rendimientos del bono americano. Luego, pues ahí tenemos una costelera, Trump, Reserva Federal, inflación, beneficios de empresas, que al final, bueno, pues todos los mercados al final tienen su repercusión, obviamente, lo que pasa en Estados Unidos. Comentaba yo antes también cómo lo está haciendo Bitcoin. Nos hablan de que lleva deprimido unos días, que pues pasó de los $100.000, ahora está en 94.000. Claro, para quienes estamos acostumbrados a manejar volatilidad en el mercado y conocemos activos tan volátiles como estos, pues este tipo de volatilidades, pues ni fu ni fa, ¿no? Dices, bueno, sobre todo el que esté invertido en Bitcoin como una apuesta a largo plazo, porque crean la potencialidad de este activo, pues este tipo de variaciones no les afecta. Pero en cambio, aquellos que especulan en el corto plazo sí les puede hacer mucha pupa, ¿no? Bitcoin al final es que no tenemos que perder de vista que es un activo que solamente lleva con nosotros 15 años. Es un activo que parece que ya estamos todos ubicando, que al principio no sabíamos si iba a ser un activo que podía servir como dinero, que no sabíamos si podía servir como vehículo de inversión. Yo creo que estamos todos ya ubicando que Bitcoin puede ser una perfecta reserva de valor, como lo es el oro. Entonces, comparar los 15 años escasos de Bitcoin con los, bueno, pues no sé, 2.000, 5.000 que lleve el oro, tampoco es justo. Y parece que está asentando unos niveles que podrían servir como suelo, es decir, son niveles de los 90.000 por gráficas y por indicadores técnicos de volumen, etcétera, que yo no soy muy partidario de ello, pero bueno, al final uno siempre tiene que estar informado. Los que saben parecen que no está en niveles de sobrecompra ahora mismo, es decir, que todavía le podría quedar recorrido. No obstante, nosotros siempre defendemos que Bitcoin es un activo muy a largo plazo, muy a largo plazo. A mí hay una vertiente que me está gustando mucho, que ya le estoy escuchando a muchos inversores que además dicen, oye, no, Bitcoin es la herencia que le voy a dejar a mis hijos. Y al final, pues, aunque siempre tenemos que tener la visión, pues eso, en cómo está cotizando, en cómo se va moviendo, no perdamos de vista lo que tú has dicho. Es decir, al principio, a mitad de año, prácticamente estaba al 50% de lo que está ahora, es decir, tiene una revalorización del 100%. Luego, parece, la buena noticia es que esa volatilidad que siempre ha sido inherente al activo, parece que cada vez está incluso bajando un poquito porque los niveles de 90.000 parece que lo está aguantando muy bien. Antonio, otro de los aspectos que hay que tener en cuenta, sobre todo si lo primero que hemos comentado del mercado americano finalmente se produce y de repente pongamos la hipótesis de que pues yo qué sé, JP Morgan, creo que fue JP Morgan quien dijo, Goldman Sachs, ya no recuerdo cuál de las dos, pronosticó un 2025 en el que el S&P 500 iba a caer y que iba a atravesar una senda de varios años con rentabilidades muy cortitas, muy bajas, por el entorno del 3%. Claro, acostumbrados a subidas del 23%, pues imagínate, ¿no?, lo que podría ser para muchos inversores que estuvieran posicionados en el S&P 500. Te pregunto por alternativas para una cartera en la que exista una apuesta precisamente en pasivo por el S&P 500, pero que queramos reforzar con otro tipo de activos. ¿Cómo ves Europa como mercado y cómo ves dentro de Europa una apuesta por las small caps? No sé si los tienes estudiados, si has leído cosas al respecto. Al final, fíjate que llevamos unos años donde los índices se han comportado muy bien
Y yo llevo tiempo advirtiendo o pensando, es una opinión personal, que va a llegar el momento de lo que se llama el stock picking, el alfa, es decir, la habilidad del gestor de fondos en seleccionar aquellos valores. Efectivamente, las small caps, dentro de que han tenido también un buen comportamiento, el otro día veíamos un gráfico que nunca han estado históricamente tan baratas en relación al Standard & Poor's 500. Luego, volvemos a lo mismo, la reversión a lo media en los mercados existe. Yo soy positivo con las small cap americanas. ¿Por qué? Porque esas medidas que decíamos fiscales de Trump pueden aliviar mucho a estas empresas que sí está siendo para ellas una losa en los altos tipos que hemos tenido en Estados Unidos. No ten en cuenta que las grandes empresas, estilo, bueno, pues Apple, Nvidia, Amazon, etcétera, las sospechosas habituales, cuando los tipos estaban en negativo ya tenían buenos departamentos financieros que eran capaces de asegurarle financiación aprovechando esos tipos negativos. En cambio, las small cap no tienen esos recursos, entonces están financiándose a los tipos actuales. Si ahora, con estas medidas de Trump e incluso si bajan los tipos en la Reserva Federal Americana, en Estados Unidos, van a tener un alivio y yo creo que van a tener un muy buen comportamiento. Pues sobre lo que comentas de Europa, pues igual, habrá que hacer una selección de aquella y, como siempre, separar el grano de la paja. Bueno, pues estaremos muy pendientes. También de todo lo que publicáis en LWS Academy, en LWS Research, que siempre es interesantísimo. Antonio Hidalgo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buen día. Un abrazo muy fuerte. Y nos acercamos a la 1 del mediodía, a las 12 del mediodía en Canarias. Tiempo de escuchar las noticias, las informaciones que nos preparan nuestros compañeros de los servicios informativos de radio. Y volvemos a Con Ánimo de Lucro. Hoy vamos a analizar la mentira económica con Beatriz García y pondremos el broche con el avance de lo que preparamos para Tu Dinero Nunca Duerme este domingo. No se vayan.